del doctor José Antonio Lozano Díez, vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué alegría verte. Buenas Querido tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto verte aquí hoy. Igualmente. En estos martes. Sé que traes dos temas que son centrales, sobre todo uno de ellos. Sí, Joaquín. Fíjate que hace algunos días recordarás que aquí hablábamos del Día Mundial de la Salud Mental y que hablábamos en este tema cómo ha crecido en la población, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, como en ninguna otra generación, la depresión y la ansiedad. Son enfermedades que cada vez, como la humedad, se van instalando en muchas personas. Lo veíamos no solamente por rangos de edad, en rangos mayores, sino menores, jóvenes, y sin que nos demos cuenta, Joaquín, cómo estas enfermedades van debilitando nuestra capacidad para entender la maravilla y profundidad de nuestra propia existencia. El ambiente hoy que nos está llevando a esto está muy relacionado con el uso de las redes sociales, con la soledad que estamos viviendo hoy como humanidad. Y así, Joaquín, como en el caso de la salud física, nos conviene tomar una buena alimentación, una buena nutrición, nos conviene hacer ejercicio, también nos conviene tomar algunas medidas básicas de prevención sobre la salud mental. Yo hoy quisiera hablar de 6 medidas que ayudan a la fortaleza mental, que sería el antídoto, la vacuna. Mientras más fuertes mentalmente seamos, menos caemos en la depresión, menos caemos en la ansiedad. Son 6 medidas muy prácticas que para todo el auditorio le pueden servir, para ellos, para recomendarla a otras personas. La primera, Joaquín, es una básica que no es fácil, pero es importante. Aprender a pasar tiempo a solas. Que aprender a pasar tiempo a solas no es simplemente estar solo, sin compañía, sino que significa no tener ruido. Significa poder pensar, reflexionar hacia uno mismo. Y en esos momentos, Joaquín, es cuando surge un estado de serenidad en la vida. Cuando te desconectas un poco, te pones a pensar en ti, en tu interior, te ayuda mucho a despertar de otra forma. Decía ya Nietzsche, no hay nada más solo que un hombre en la cima de una montaña. O sea que cuando estás solo tienes esa capacidad de ver cosas que la vida normal, el trajín, no te da. Pasar tiempo a solas no significa sufrir la soledad, que es una de las grandes crisis actuales, no, sino que de manera voluntaria desconectarme por tiempos para pensar en mí, en mi vida, qué estoy haciendo hoy, estoy en la vida donde hubiera querido estar o simplemente la vida me está llevando a donde quiere. Esta, sin duda, en muchos estudios psicológicos, es una medida importante para poder combatir las enfermedades mentales. Otra, Joaquín, es aprender a manejar el pasado. Aquí hemos hablado en el programa cómo la depresión está muy fijada en heridas del pasado, heridas que no se pueden superar, recuerdos que nos laceran, que nos tienen continuamente sometidos. Yo hoy estoy así porque en mi vida me sucedió esto, porque me engañaron de esta forma. ¿Por qué hice esto? Porque hice esto. Y entonces no salimos de esa culpa. Aquí lo importante es saber manejar los recuerdos. Porque una cosa, Joaquín, es el sentido negativo del recuerdo y otra cosa muy positiva es cuando empiezo a fijarme en recuerdos positivos. Susumu Tonegawa, que es un neurocientífico y premio Nobel de Medicina en 1987, habla de la importancia para combatir la depresión de dedicar tiempo a los buenos recuerdos de la vida, el cariño de aquellas cosas que son buenos recuerdos de mi vida, porque esos buenos recuerdos empiezan a cambiar ese estado de culpa actual que implica de alguna manera la depresión, es estar atado al tiempo actual. Entonces, escoger bien los recuerdos que tenemos y hacer esfuerzos, inclusive con fotografías de manera muy práctica, cosas buenas que nos han pasado, cosas que nos han alegrado la vida, momentos memorables. Un tercer consejo, Joaquín, es no compararnos con los demás. Hoy hay una epidemia que es muy natural en la vida de las personas, la comparación con los demás. ¿No? Si el vecino tiene más que yo, si mi amigo está en esta condición, si él es más alto, si él tiene un mejor trabajo, eso es normal.
Pero ahora eso se ha multiplicado con el tema de las redes sociales. El tema de la comparación para los jóvenes, sobre todo para los adolescentes, que ven de repente a un influencer como el que quisieran ser, que de repente tienen este sentido que alguna vez hemos comentado aquí, de sentirse incels, ¿no? Que son célibes involuntarios, que no son atractivos para que salir con alguna niña, etcétera, en el caso de los varones. Toda esta situación, las niñas mismas, o las mujeres, sobre todo las jóvenes, que en un porcentaje muy alto no se sienten bonitas, que se comparan y se autodestruyen con esa comparación, es salirse de la comparación, quedarnos en lo que somos nosotros, en nuestro proyecto de vida. Cada vez que se nos venga a la mente una comparación, quitarla. Decía Theodore Roosevelt, aquel presidente de los Estados Unidos, la comparación es el ladrón de la alegría, nos roba la paz interior. Y además, en otros casos nos hace sentir la envidia, que yo creo que es uno de los pocos defectos que sufre más el que la tiene que aquel por el cual la sentimos. La cuarta, Joaquín, cuarto consejo, anular los pensamientos de víctima. El victimismo, que sentirse víctima en un inicio cuando nos pasa algo negativo parecería algo normal. Me ha pasado esto, me siento mal. Pero cuando eso se convierte en una actitud en la vida, cuando en la vida yo todo lo malo que me pasa se lo achaco a circunstancias que me ocurren, entonces me empiezo a fijar solamente en lo negativo y no pongo nada de parte de lo mío para corregir una situación que me está ocurriendo. Por eso hay que distinguir el victimismo de la autocompasión, que es muy positiva. Una persona que tiene autocompasión entiende que le han pasado cosas malas, comprende su estado anímico, se da la fuerza, pero entiende también que está en sus propias acciones cambiar las cosas. No estar siempre achacando y acusando a mi entorno, sino entender que de alguna manera las cosas pueden cambiar si yo me lo propongo. Viktor Frankl decía, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto es importante porque la persona victimista se suele centrar en el sufrimiento y la injusticia que percibe, y eso permea toda su vida y la hace entrar en la depresión y en muchos casos en la ansiedad. Una quinta muy importante, en la vida intentar ser persistente con nuestros proyectos. Es muy normal en la vida siempre poner primeras piedras en las cosas que hacemos, pero qué difíciles son las últimas piedras, las verdaderamente valiosas. Y así luego les digo, a mí invíteme cuando pongan la última piedra, ¿sí? Inauguraciones hay muchísimas, sí, Joaquín. Sí. Inauguraciones de las obras, inauguraciones de los edificios terminados de la vida, qué pocas hay, qué pocos llegan al final. Y qué importante entender que esa persistencia se da en las cosas pequeñas de todos los días, fijarse en aquellas cositas que podemos ir cambiando para cambiar toda una situación. Decía Calvin Coolidge, nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que hombres talentosos fracasados. El genio no lo hará. El genio no recompensado es casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de desamparados educados. Solo la persistencia y la determinación son omnipotentes. La cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo, Joaquín. Bien. El quinto. Y el quinto es poner nuestra energía solo en lo que podemos controlar. Esto es importantísimo para evitar la ansiedad. Comprender que hay cosas que tenemos que aceptar que así son. Oye, esta situación familiar, esta situación del país, esta situación de mi trabajo, a mí me está afectando y me afecta todos los días. Pregúntate, ¿tú la puedes controlar? ¿Está en tus manos? No, no está en mis manos. Entonces tienes que desvincularte y preocuparte de aquello que sí está en tus manos. Qué difícil, pero qué importante. Así como en la salud física, ir al gimnasio o correr nos va a costar porque es un esfuerzo, este es un esfuerzo importante. Epicteto decía, no te perturbes por lo que no puedes controlar, en cambio enfócate en lo que sí puedes. Y Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos, date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, Joaquín. 6 consejos para poder prevenir la depresión y la ansiedad, 6 consejos muy importantes para ser más fuertes mentalmente. Bien, ya tomé mis apuntes y nos vemos. Nos vemos el viernes con lo que no nos enseñan en la escuela. Gracias, querido.
El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. El viernes nos vemos con lo que no nos enseñaron en la escuela.